This meeting is being recorded. Bueno, vamos a comenzar hoy con la clase, ¿verdad? Recuerden, la grabo y luego le subo lo que es el video ahí al campo. Hoy vamos a ver las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Estas están en la sesión 5.6 del libro. Miren. Entonces, las propiedades que vamos a usar son las mismas de los logaritmos y estas otras dos. Eh, la primera es que si m es igual a n, ¿verdad? Nosotros le podemos aplicar logaritmo de cualquier base a ambos lados, ¿verdad? Esta es una. O esta funciona pues tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. O sea, si tengo dos expresiones que son iguales, entonces podemos aplicar logaritmo a ambos lados. O viceversa, si tenemos dos logaritmos que son iguales, de la misma base, lógicamente, entonces los argumentos son iguales. Entonces esa es la primera. La otra propiedad es que nuevamente, si a la m es igual a la n, ¿verdad? Ahora son dos expresiones exponenciales, entonces significa que los exponentes tienen que ser iguales, ¿verdad? O lo mismo, si tengo dos expresiones que son iguales, entonces podemos aplicar, eh, ponerlas como potencia esas dos expresiones o aplicamos como bases iguales en este caso. Entonces, estas dos propiedades son las que nos van a ayudar más para resolver ecuaciones, ¿verdad? Y también las otras propiedades de los logaritmos que estuvimos viendo en esta semana. No solamente esta, ¿verdad? Entonces, vamos a estar entonces resolviendo diversos ejercicios. Vamos con los primeros para que miremos cómo tal. Aquí traigo del libro y después vamos a hacer así. Tal. Vamos a hacer el número 11 para comenzar. Entonces, miren, hay quizás una ecuación exponencial, esa más que todo, estas son ecuaciones exponenciales, tienen varias formas de resolverse, entonces quizás vamos a buscar la más idónea o la más fácil, ¿verdad? Pero a veces tienen una solución exacta, a veces no, van a quedar soluciones con logaritmo. Entonces vamos con la primera. 2 a la menos x igual a 8, miren. Entonces aquí voy a hacerla de dos formas y ustedes van a decidir cuál de las dos. Por ejemplo, vamos a intentar usar la segunda propiedad, que si tengo dos expresiones exponenciales iguales, entonces los exponentes son iguales. Entonces vamos a ver aquí si tengo, miren, 2 a la menos x, ¿verdad? Aquí tengo la base que es 2, pero el 8, por ejemplo, vamos a ver si podemos escribirlo como base 2. Entonces creo que todos estamos claros que 8 se puede escribir como 2 a la 3. ¿Estamos claros? Entonces, miren, ya básicamente usé me queda listo para usar esta propiedad, que si tengo a a la m igual a la n, entonces miren, 2 a la menos x igual a 2 a la 3, entonces ¿qué significa? Que menos x tiene que ser igual a 3 por esa propiedad. Así de simple. O, obvio, nunca se va a poder hacer, no todos los ejercicios se van a poder hacer de esta forma, ¿verdad? Solo son algunos especiales. Entonces aquí lo despejo para x, miren, y x vale negativo 3. Así de simple. Entonces, conjunto solución. Este tipo de ecuaciones no es obligatorio comprobarlas. Si todos lo hacen bien, pues la solución es solución. Entonces, pero si ustedes quieren corroborar de que su respuesta está buena, pues sustituyen la x por ese valor que encontraron o los valores que encontraron y si se cumple la igualdad, pues es solución, ¿verdad? Entonces, pero eso lo pueden hacer en su calculadora, no es necesario que lo escriban ahí, ¿va? Con las ecuaciones exponenciales. Eh, Vamos a hacer el 12 para que miremos la diferencia. 2 menos x a la menos x cuadrado igual a 5. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver que la base es 2 nuevamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia ahora con el anterior? Que el otro lado es un 5. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros buscaríamos escribir ese 5 como 2 elevado a la algo, pues ya que la otra base es 2. Pero si ustedes se fijan, el 5 no lo puede escribir 2 elevado a la algo así tan simple. Entonces, miren, ya en este caso ya no podemos aplicar esta propiedad, no podemos escribir ahí como igualdad de expresiones, ¿verdad? De igual base. Entonces, ya en este caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que vamos a hacer es este, usar la número 1.
si tengo dos expresiones iguales, entonces lo que vamos a hacer es aplicar logaritmo a ambos lados, ¿verdad? ¿Qué logaritmo aplico? Si será la pregunta de algunos, ¿qué logaritmo me recomienda? Pues por uso de calculadora yo les recomiendo el logaritmo natural, ¿verdad? A algunos les va a decir aplique el logaritmo de la base que está aquí, o sea, logaritmo de base 2, también es válido, pero por uso de calculadora, sí, todos lo podemos evaluar, entonces se aplica el logaritmo natural, pero se puede aplicar el logaritmo de la base que usted guste, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el objetivo de aplicar logaritmo? Bueno, por propiedades del logaritmo, el objetivo de nosotros es bajar esa variable, ¿verdad? Esa incógnita. Entonces, por propiedades del logaritmo, s menos x cuadrado baja a multiplicar este logaritmo natural de 2, miren, igual al logaritmo natural de 5. ¿Estamos claros? Entonces, ahora hay que despejar para la x cuadrado, ¿ah? Para luego resolver. Vamos a quedar ahí la ecuación esa. Entonces, miren, esto me va a quedar x cuadrado. Este negativo logaritmo de 2 está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Entonces tenemos logaritmo natural así, ¿verdad? Este estaba multiplicando este logaritmo natural de 2 y pasa a dividir al logaritmo. Y el menos pues está al otro lado. Ahora bien, tenemos x cuadrado igual a este número, ¿verdad? Si se acuerdan, esta queda la ecuación x cuadrado igual a d, ¿verdad? Entonces, pero esto tenía solución ¿cuándo? Vamos a ver si se acuerda. A ver, ¿cuándo tenía solución x cuadrado igual a d? Cuando solo era positivo. ¿Verdad que solo era positivo, verdad? Entonces, esto si era positivo, decíamos que x era más o menos la raíz de ese número d. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer nosotros es verificar si esta expresión que está ahí es positiva o es negativa. Así que me ayudan ahí. Si es negativa, ya decimos no tiene soluciones reales. Y si es positiva toda, pues vamos a aplicarle ese criterio de la raíz. No sé si lo verifican ahí, si tienen la calculadora a mano. ¿Les da positivo o les da negativo? ¿Cuánto les dio? Vamos a ver a alguien. A ver a alguien. Se les olvidó la calculadora. ¿A quién tengo? Error matemático, sir. Error matemático. Ojo, ojo. Tienen que ingresar en la calculadora menos logaritmo natural de 5 entre logaritmo natural de 2, ¿verdad? Así. Bueno, los que andan de los que pueden ingresar fracciones lo van a ingresar así como Bueno, lo están viendo. Pero sí, sí da un número negativo. bueno, eso es lo que necesito que me digan. Dígame cuánto le da. Vamos a ver. Menos 2.32 y sigue, Ah, sigue, sigue. exactamente, bueno. Entonces, mira, da negativo ese resultado. Como este es negativo, esto significa que no tiene solución, ¿verdad? Recuerde que si si esta D era negativo, decíamos no tiene solución real, ¿verdad? No tiene solución real. Entonces, significa esto que no hay valor de X, no hay valor de X real que cumpla esa igualdad. Entonces, si tenemos que expresar conjunto de solución, pues lo ponemos como vacío. ¿Estamos claros? Entonces, pude Sí, aplicar así, mire, meto la raíz, pero como ese número está negativo, entonces, lo evitamos eso. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer otro. Por ejemplo, el 16, vamos a hacer el 16. Bueno, ¿qué tiene diferente el 16 con los anteriores? Por ejemplo, miren el 11, solo una de las dos expresiones tenía la variable, ¿verdad? La otra pues era un número, igual el 12, una de las dos expresiones tenía variable. En este caso, las dos expresiones tienen variable. Entonces, es lo nuevo también. Entonces, aquí lo primero que nosotros pensaríamos pues es, vamos a ver, tenemos base 4 y base 5, dos expresiones exponenciales. Pero ¿qué pasa? Estas dos expresiones,
si yo dijera, voy a poner el 5 en base 4, o sea, el 5 lo puedo escribir como 4 a la algo, o sea, 4 a un entero, básicamente no lo puedo poner. O después decimos, bueno, vamos a ver si el 4, perdón, lo puedo poner 5 elevado a la algo, ¿verdad? Para que me dé eso. Y pues tampoco, ¿verdad? Porque 4 a la 1 da 4 y 4 a la 2 da 16. Ya me paso, ya no lo puedo poner a la 5 ni ahí. No está tan claro. Entonces ya en este caso, como no puedo poner igualdad de bases, entonces bien, entonces lo que vamos a aplicar es logaritmo a ambos lados, miren. Y como siempre les digo, por costumbre, logaritmo natural también por uso de calculadora. Aplicamos logaritmo natural a ambos lados. ¿Bien? Así, cuando usted no pueda ponerle la misma base, aplique el logaritmo natural a ambos lados. Igual también en este, que yo sí pude ponerlos en la misma base, también le puedo aplicar logaritmo a ambos lados. Solo que al aplicar el logaritmo, mi solución va a quedar en logaritmo. Entonces yo tendría que usar la calculadora para calcular eso y para que me dé negativo 3. En este caso que me dio exacta la solución, ¿verdad? Pero en algunos casos no va a dar exacta. Por eso aquí el enunciado dice usando logaritmos comunes y una aproximación a 2 lugares decimales, o sea, cuando no es exacta. Pero en el examen es posible, si es de selección, nos dan las soluciones ahí a veces, o si es práctico, pues nosotros la vamos a dejar en logaritmos. No es necesario que la dejemos en decimales. Entonces, volvemos aquí al ejercicio. Aplicamos logaritmos a ambos lados, como les digo. Entonces, por propiedades del logaritmo, ese exponente baja a multiplicar el logaritmo. Entonces, miren, y pequeño detalle, y es un error que suele pasar en los exámenes. Cuando bajan el logaritmo, el exponente del argumento del logaritmo, algunos no ponen el paréntesis, miren, no ponen ese paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que bajaron el exponente, sí entendían que todo esto multiplicaba al logaritmo, pero ¿qué pasa? Los distraen en el examen y ya después se les olvida y solo el 3 multiplican después por el logaritmo, se olvidan el 2x. Entonces, cuando bajen ese exponente entre paréntesis, y aquí miren, x menos 2, logaritmo natural de 5, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos despejar para la x, vamos a distribuir, ¿verdad? Este 2, ¿con quién se multiplica? Este 2x, ¿con quién se multiplica? Se multiplica con un coeficiente que hay aquí, que es un 1, mire, con él, ¿verdad? No con el argumento, que algunos dicen, esto es x, logaritmo natural de 8, ponen. No se multiplica con el argumento que ya queda intacto. Entonces es 2x, logaritmo natural de 4, más 3, logaritmo natural de 4, miren, distribuimos. Y lo mismo hacemos al otro lado. X por logaritmo natural de 5 menos 2 logaritmo natural de 5. ¿De acuerdo? Y ahora, los términos que tienen X para un lado y los que no tienen X para el otro. Entonces, 2x logaritmo natural de 4. Traemos el otro, logaritmo natural de 5. Y esto acá, menos 2 logaritmo natural de 5. Y esto pasamos a restar esto logaritmo natural de 4. ¿De acuerdo? Y en el lado izquierdo, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. En el lado izquierdo ahí, ¿qué podemos hacer? El objetivo es despejar para la X, recuerdo. Vamos. No se peleen, solo tiene que contestar uno. ¿Qué hacemos? Vamos a ver. Exacto. Factorizamos la X. Sacamos factor común la X, miren. Y quedaría menos 2 logaritmo natural de 5 menos 3. Aquí no hacemos nada, ¿verdad? Y ahora eso que multiplica la X, mandamos a dividir al otro lado. Entonces esto quedaría 2 logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 5. Y ahí está la solución. Miren, ya eso ya no quedó un valor exacto, queda ahí en ese caso. Entonces, esa sería la solución. Solo lo menciono nada más. Nosotros podíamos simplificar un poco más esta expresión, ¿verdad? Entonces, la voy a simplificar con esto porque no sabemos si va a ser en selección, el ejercicio o va a ser práctico. Entonces, porque a veces en selección las respuestas las dan bien comprimidas. Entonces,
Solo por este lo vamos a simplificar. Vamos a ver. Menos 2 logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de 3 entre 2 logaritmo natural de 4. Bueno, entonces, vamos a pasar a hacer potencia los coeficientes primeramente. Entonces, logaritmo natural de 5 al cuadrado menos logaritmo natural de 3 a la 3 entre logaritmo natural de 4 al cuadrado menos logaritmo natural de 5. Miren. Entonces voy a sacar factor común menos en esta parte, ¿verdad? Ya que hay factor común. Y aquí, miren, me va a quedar 5 al cuadrado es 25 y 3 al cubo es 27. Y todo esto aquí va a quedar logaritmo natural de 16 menos logaritmo natural de 5. ¿De acuerdo? Y bueno, aquí sí, me faltó el más. Yo creo que eso iba a decirme Wilmer. No, licenciado. Ah, Bueno, desde la respuesta, desde lo que tiene en ah, azul, creo ajá. que es 3 de logaritmo natural, 4. 4 y 5 son, ahí tiene un logaritmo natural de 3. Ah, de 3, ¿verdad? Y es 4. Tiene razón, tiene razón. Gracias, Sí, Wilmer. esa era la duda. Es cierto, es cierto. Aquí es 4. Entonces sería 4 a la 3 y 4 a la 3 da 6, 4. Bueno, entonces les decía, signo más, aquí están sumándose estos logaritmos, entonces los podemos convertir como producto, ¿verdad? 25 por 64. Y estos están restando y los podemos escribir como logaritmo de 16 entre 5. Y simplificamos, multiplicamos 25 por 64 y queda logaritmo natural de 1600 entre logaritmo natural de 16 quintos. Y nos recordamos la fórmula de cambio de base. Que tenemos que el logaritmo de base A de Y o de X era igual al logaritmo de base B del argumento original entre el logaritmo de base B de la base original. Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos de esta fórmula es esta parte. Solo que el logaritmo que nosotros tenemos, al que digamos que lo cambiamos o al logaritmo natural, entonces devolvemos esto a un simple logaritmo y esto quedaría logaritmo de base ¿quién? ¿Quién sería la base de este logaritmo? 16 quintos. Miren, o sea, si ustedes se fijan, quien está en la posición de A es 16 quintos, entonces sería logaritmo de base 16 quintos. Y el argumento sería 1600. Y eso sería un solo logaritmo. Ojo, esto solo se lo estoy mostrando porque a veces nosotros nos gusta revisar las respuestas de los libros y los libros las dan bien comprimidas. Entonces ahí se los dejo yo a nada más, ¿verdad? Pero si sale tipo práctico este ejercicio con que lleguen aquí suficiente, ¿verdad? Esto que les había marcado en azul primero. Si quieren lo voy a poner en otro color para tener mejor referencia. Entonces, si llegan a esto verde, es suficiente, ¿verdad? Ya lo demás, pues, es nada más uno que si sale, nunca se sabe, ¿verdad? Es algún ejercicio más corto y a veces mira la comprimida la respuesta y es así. Todo esto, mira, usar las propiedades del logaritmo para comprimir todo eso en un solo logaritmo. Pero, como les digo, si ustedes lo hacen, llegan hasta lo verde, para mí ahí es suficiente, ¿verdad? Digamos que este es el posible ejercicio más así de ecuaciones exponenciales que normalmente salen así en el examen. En las pruebas que van a hacer, así les van a salir. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, voy a agarrarles aquí de la guía. Miren el siguiente. Vamos a ver. Este de la guía, miren. Ya son distintos estos.
¿Por qué? Ya no es una expresión exponencial igual a un número o una expresión exponencial igual a otra. Aquí ya es una ecuación distinta. Miren, tiene 4 elevado a la x menos 10 por, ojo, este 10 no lo vayan a multiplicar con el 2 y van a decir 20x, 20 elevado a la x. No, el 10 es el coeficiente y miren, en este caso. Entonces, estas ecuaciones, miren, básicamente son reducibles a cuadrática. ¿Por qué reducibles a cuadráticas? Porque ustedes fíjense que tienen dos bases aquí, 4 y 2. Pero es claro que 4, miren, si usted tiene 4 a la x, usted el 4 lo puede reescribir como 2 a la 2 y todo elevado a la x, porque está elevado a la x el 4. Por propiedades de potencia, usted puede escribir esto, miren, 2 a la 2x. O también 2x elevado a la 2. Puede jugar con esa potencia, así. Entonces, miren, voy a usar la última expresión. Ese 4 a la x lo voy a escribir como 2x elevado a la x. Menos 10 por 2x más 16 igual a 0. Entonces, mire, ¿qué vamos a hacer ahora? Para que se mire la ecuación más amigable. Si usted se fija, tiene 2x ahí. ¿Qué pasaría si usted dice, bueno, a ese 2x, en vez de tenerlo escrito así, lo vamos a llamar u o cualquier otra variable? Entonces usted hace u cuadrado, mire, menos 10u más 16 igual a 0. Y miren, se quedó en una ecuación cuadrática. Entonces, estas son de un tipo de ecuaciones que se les llama reducibles a cuadrática. O puede ser otra ecuación de mayor grado. Pero hacemos eso. Entonces, ya esa ecuación, así como está, nosotros podemos pues resolverla, miren, ya por la fórmula cuadrática o por factorización, en este caso que se puede. Si no menos y el otro si no más. Dos números que multiplicados den 16, aquí es menos, y que sumados den 10. ¿Sería? ¿Qué par de números multiplicados dan 16 y sumados 10? 8 y 2. Exactamente, 8 y 2. Entonces, mire, u menos 8 igual a 0, u menos 2 es igual a 0. Despejamos para u en cada ecuación y queda que u vale 8 y que u vale 2. Mire. Ya tengo las soluciones de u, pero yo quiero conocer las soluciones de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Devolver el cambio. Si u era 2a elevado a la x, entonces mire, reemplazamos. Queda igual aquí y lo mismo, 2 elevado a la x igual a 2, mire. Entonces van aquí, si se fijan, miren, me quedan dos ecuaciones de los ejercicios que hicimos anteriormente. Entonces, en este caso, pues, vamos a resolverla como nosotros pues, se nos haga más fácil. Por ejemplo, si se fijan, se parece al primerito que hicimos. Entonces, por ejemplo, como tengo base 2 y el 8, miren, el 8 lo puedo escribir como 2 a la 3. Entonces, por propiedades miren, por la segunda propiedad que les di, ¿qué significa? Que el exponente tiene que ser iguales. Entonces, x tiene que ser igual a 3. De la misma forma, el otro, miren. Tengo 2 a la x igual a 2. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuánto es el exponente? 1. Entonces, miren, ahí tenemos las soluciones. Conjunto de solución, pues es 1 y 3, ¿verdad? Y podemos verificarla, ¿verdad? Agarrar un valor de x y sustituirlo en la ecuación original y ver la que la cumple, ¿verdad? Igual el otro, sustituirlo y ver que la cumple. Y pues aquí está en ese caso. Y ahí lo de comprobarlo lo pueden hacer en su calculadora, ¿va? En ese caso. Según recuerdo, el periodo pasado en el examen salió uno de estos similares a este. Entonces, en las pruebas también les va a salir uno de estos similares. O una nota aquí importante, miren, una nota que no le he mencionado. Si ustedes tienen una expresión exponencial, ¿verdad? A elevado a la algo y esto está igual a 0, no tiene solución. ¿Verdad? Porque a veces sale esto que queda, por ejemplo, ya vamos a ver. Y otra es que ustedes tienen un a elevado a la algo y queda igual a un número negativo, también no tiene
solución. Entonces, porque a veces resulta que, por ejemplo, en vez de positivo 8, me hubiera quedado negativo 8 aquí. Me hubiese quedado 2 a la x elevado a la negativo 8. Automáticamente ahí digo no tiene solución porque me hubiera quedado igual a un número negativo. O me hubiera quedado 2 elevado a la x igual a 0. También digo no tiene solución, ¿verdad? No tendríamos solución ahí. Porque no es posible encontrar un valor de x que esto elevado a un valor de x y me dé 0, no es posible. Y en este caso, pues, un número elevado a la x ahí con la base positiva, ¿verdad? Estoy aplicando que la base es positiva, no va a dar nunca negativo, entonces no tiene solución. Entonces, ese caso, ¿verdad? Ya si el número es positivo, pues procedemos a resolverlo como lo hemos estado haciendo ahorita. Vamos a hacer otra, vamos a ver. Aquí vamos a ver otro distinto o similar. Uno similar que acabamos de hacer ahorita. Entonces miren este otro. ¿Qué tenemos de diferencia de este con el anterior? Que ahora tengo misma base aquí, ¿verdad? Pero el exponente en uno es negativo x, en el otro es positivo. Entonces, mientras que el anterior, pues miren, aquí ustedes tenían 4 a la x y 2 a la x. Entonces aquí miro que la base mayor la puedo escribir como la menor. Entonces ahí pues ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero, ¿qué pasa ahora cuando yo tengo la misma base, pero la potencia una es x y la otra menos x? Bueno, lo que vamos a tratar de hacer es quitar esa potencia negativa. Entonces, miren, aquí la regla es bien simple. Lo que vamos a hacer es multiplicar a ambos lados de la ecuación este término de la potencia positiva, o sea, 5 a la x. Lo vamos a multiplicar a ambos lados, miren. Y 5 a la x, ¿verdad? Por 30. Entonces vamos a distribuir. Entonces si usted se fija, si multiplico 5 a la x por 5 a la x, eso es 5 a la x al cuadrado, miren. 5, ya la profe ya le dijo. Entonces ahora vamos a multiplicar aquí el 125, solo lo copiamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si usted multiplica 5 a la x por 5 a la menos x? Miren, es lo que queda ahí. Entonces usted copia la base, se restan los exponentes y queda x menos x y queda 5 a la 0 y 5 a la 0 es 1. Entonces, miren, eso se quita y va a quedar un 1 aquí, miren. Y aquí el 30 no es que lo va a multiplicar por 5 y que usted va a decir 5 por 30, 150 a la x. No, va a ser 30 y queda como coeficiente ese 30. Ahora usted pasa todo para un solo lado y que va a quedar 5 a la x al cuadrado. El 30 viene a restar multiplicado con 5 a la x. Ese 5 a la x hace como una función de una variable, como quien dijera 30x, ¿verdad? Y lo otro solo lo copia, 125 igual a 0. Entonces, ahora ahí miren, ya está listo como el ejercicio anterior para hacer el cambio. Tenemos 5 a la x, lo hacemos u y vamos a tener u cuadrado menos 30u más 125 igual a 0. Miren. Y ahora pues procedemos a resolver esta ecuación. Creo que se puede por factorización. Vamos a ver. U y u, signo menos, y el otro signo menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 125 y que sumados den 30. ¿Qué número? Vamos a ver qué números son. 25 y 5. Exactamente, 25 y 5. Miren. U menos 25 igual a 0. U menos 5 igual a 0. O sea que U es igual a 25 y U es igual a 5. Pero eso es U, ¿verdad? Pero necesitamos ver cuánto es X. Entonces, miren, 5 a la X igual a 25 y 5 a la X igual a 5. Y ahora pues vamos a resolver estas ecuaciones exponenciales simples. Entonces, si se fijan, el 25 lo podemos escribir como
5 al cuadrado. Miren, los evitamos aplicar logaritmo a ambos lados, ya que podemos escribir el número como potencia, como base 5. Entonces, ¿qué significa? Que x tiene que ser igual a 2. Miren. Y en el otro, pues ya está en la misma base. ¿Qué significa? Que x tiene que ser igual a 1. Miren. Y ahí, por los dos lados, encontré solución. Entonces, la solución es 1, 2. Ahí sí. Si este 25 hubiese sido negativo aquí, me hubiera quedado 5 a la x igual a negativo 5. ¿Qué significa? No hay solución porque era negativo. O 5 a la x me hubiera quedado igual a 0. No hubiéramos tenido solución en ese caso. ¿Estamos claros? ¿Preguntas, dudas? No, Lick. Bueno, vamos a ver. Estas son ecuaciones exponenciales. Vamos a ver logaritmos. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer este de la misma sección del libro. Este. Vamos a ver este. Ahora vamos a ver cómo aplicamos los logaritmos. Bueno, tenemos ahí esa ecuación con logaritmos. Mire, ya no son ecuaciones exponenciales, sino que estas ya son ecuaciones logarítmicas. Entonces, aquí lo que ustedes se van a fijar, miren, es en los términos. Si hay algún término que no es un logaritmo, pues miren, lo que vamos a hacer es pasar todos los logaritmos para un solo lado y dejar ese número, ese término que no es logaritmo solito en un lado. También podríamos hacer también convertir ese 2 al logaritmo, ¿verdad? Así como hicimos un ejercicio ayer. Podríamos convertirlo ese 2 al logaritmo. También otra opción, por si alguien lo piensa, ¿verdad? Es válido. Pero vamos a hacer eso mejor, porque a veces a algunos se les olvida cómo escribir un número en términos de logaritmo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar todos los logaritmos para un solo lado. Miren, cuando tengan un término que no es un logaritmo, entonces van a pasar todos para un solo lado, ¿verdad? 2x menos 3 y dejamos el 2 solito en el lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer con los términos que tengan logaritmo? Pues los vamos a hacer un solo logaritmo, ¿verdad? Vamos a, como quien dice, como que el ejercicio de nosotros fuera esto, comprimir el logaritmo. Entonces escribimos esto, logaritmo de base 10, ¿verdad? Y si se están restando va a quedar división, ¿verdad? Entonces vamos a tener 2x menos 3 igual a 2, miren. Entonces, en este caso me queda, miren, el objetivo es que me quede el logaritmo igual a un número. Entonces, recuerden que el objetivo es resolver para x esta ecuación. Entonces, ¿qué pasa si tengo logaritmo igual a un número? Bueno, vamos a usar la definición de logaritmo. Miren, vamos a invocar la definición de logaritmo. Tengo logaritmo de base a de x igual a y. ¿A qué era equivalente esto? Vamos a ver. Recuerdan que estuvimos pasando de la forma logarítmica a la forma exponencial y de la forma exponencial a la logarítmica. Entonces, miren, vamos a usar esto. Tenemos este caso. ¿Cómo era en la forma equivalente en forma exponencial? Vamos a ver si se acuerdan. ¿Alguien? ¿Quién se acuerda cómo pasar de la forma logarítmica a la forma exponencial? A la Y igual a X. Exactamente. A la Y igual a X, ¿verdad? Hasta les dije yo, ¿verdad? Que podían hacer, ¿verdad? Pasar esta A caminando y quitar el logaritmo. Y ahí estaba ya la forma exponencial. Bueno, entonces eso vamos a hacer. Miren, cuando tengan esto, logaritmo igual a un número, la ecuación así, entonces usted va a pasar a su forma exponencial eso. Entonces, la base en este caso es 10, ¿verdad? Entonces sería 10 al cuadrado igual a 5x más 1 igual a 2x menos 3. Miren, ya quitamos el logaritmo. Pero no es que solo quitarlo así por así, ¿verdad? Tienen que hacer la operación matemática correspondiente. 10 al cuadrado pues es 100 igual a 5x más 1 entre 2x menos 3. Entonces ahora despejamos para x, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Esto que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y vamos a tener 5x más 1. Ahora distribuimos el 100, miren. Y va a quedar 200x menos 300 igual
a 5x más 1. Ahora las x para un lado y los que nos tienen x para el otro. Y 1 y el 300 pasamos aquí a sumar. Y esto quedaría 195x igual a 301. Despejamos para x y x es igual a 301 entre 195. Bueno, pero aquí no hay que alegrarse todavía que uno encontró la solución, es lo malo. En las ecuaciones logarítmicas estamos obligados nosotros a corroborar las soluciones, porque a veces tenemos soluciones que no cumplen la ecuación original. A esas nosotros pues le llamaríamos soluciones extrañas, ¿verdad? Entonces, aquí pues con el uso de la calculadora, lógicamente, van a sustituir la x por eso, ¿verdad? Aquí vamos a comprobarlo. En las exponenciales, pues ahí les digo que no es obligatorio, pero en las logarítmicas sí. 300 era, sí, 301 esto. Entonces usted va a venir y mire, va a hacer aquí logaritmo de base 10 de 5 y va a cambiar aquí 301 sobre 195 más 1 y va a ver, esto es igual a 2 más logaritmo de 2 y cambia la x por 2, 301 sobre 195 menos 3. Pueden ingresarlo en su calculadora todo, ¿verdad? Y ver cuánto da. No, no es obligatorio que dé un valor exacto. Si ustedes lo hacen, esto les da 0.94 en el lado derecho. Izquierdo, perdón. Y si hacen el lado derecho, vamos a ver si hacen el lado derecho. Da también lo mismo, 0.94. Ahí se cumple, ¿verdad? A veces, mire, cuando no es solución, ¿qué ocurre? Usted lo ingresa en su calculadora y le da mal error, ¿verdad? No es que la calculadora le va a decir no es solución, sino que les da mal error. Bueno, hay dos posibles casos que les dé mal error. Uno es que lo haya ingresado mal, ¿verdad? Ese es uno. Y el otro que tal vez usted ingresó bien para comprobarlo en su calculadora y le da mal error. Si eso ocurre es que el argumento del logaritmo está quedando negativo. Entonces, si el argumento del logaritmo, recuerda, el argumento de un logaritmo no puede ser negativo, en este caso. Entonces, eso significa que ese valor de x que está sustituyendo no es solución. Entonces, usted puede verificar por aparte ahí, cuando mire que le da más error, verifique los argumentos de los logaritmos y si hay alguno que le está dando negativo, pues por ende no es solución. Entonces, eso se da. Ahí lo pueden verificar. En este caso, pues como es solución, no aplica, ¿verdad? Entonces, aquí conjunto solución, pues sería 301 sobre 195. Ahí estamos. Entonces, esa es una ecuación donde un término no era logaritmo. Ahora voy a ver si les encuentro uno donde todos son logaritmos. Vamos a ver. Vamos a ver esta. Y si nos da el tiempo, hacemos uno de la guía. Uno bonito. Lo malo aquí de esta sección del libro que todos los logaritmos son de base 10. Creo que lo hacen así para que todos lo puedan hacer en su calculadora, pero no siempre todos los logaritmos son van a ser ahí solo base 10, pueden ser base 2, 3, un medio, 5, ¿verdad? O logaritmo natural, por ejemplo. Pero la mejor forma para el beneficio de todos es que sea logaritmo de base 10 o logaritmo natural, porque todos lo pueden calcular en su calculadora la comprobación.
pero cuando es de otra base distinta a 10 o natural, pues los que no andan en la class with, pues ahí se les complica a ellos. Entonces miren esta ecuación. Esta ecuación, ¿qué pasa? Todos los términos de la ecuación son logaritmos. Entonces en esta ecuación, pues ya no vamos a hacer lo de pasar todos los logaritmos para un lado y que me quede el número. Podría hacerlo y que me quede el 0 en el lado derecho, pero no. Lo que vamos a hacer es, miren, simple. Los logaritmos de cada lado, hacer un solo logaritmo. Así de simple. Entonces estos dos logaritmos los escribo, miren, como un solo logaritmo. Y x menos 4 entre 3x menos 10. Y el otro, como es un solo logaritmo, ahí lo dejamos. Miren, 1 sobre x. Entonces, ¿para qué hago eso de escribirlos ahí como un solo logaritmo? Bueno, voy a usar una de las propiedades que les di al inicio, que les decía que si tengo logaritmo de base a de m igual a logaritmo de base a de n, entonces esto significa que los argumentos tienen que ser igual. Entonces eso mismo vamos a decir aquí, miren, x menos 4 tiene que ser igual a 3x menos 10. Perdón, x menos 4 sobre 3x menos 10 tiene que ser igual a 1 sobre x. Entonces, así simple. Y bueno, ahí me queda esa ecuación, miren. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cruzado, miren, pasamos este a multiplicar con el 1 y esta mandamos ahí al otro lado a multiplicar. Entonces, miren, me va a quedar x por x menos 4 y lo otro multiplicado por el 1 te queda 3x menos 10. Entonces, distribuimos y quedaríamos x cuadrado menos 4x igual a 3x menos 10, miren. Pasamos todo para un solo lado porque va a quedar una ecuación cuadrática igual a 0. Y tenemos en este caso x cuadrado menos 7x más 10 igual a 0. Sí, por factorización se va. X y x, signo menos y el otro signo. Y serían 5 y 2, ¿verdad? 5 por 2 dan 10 y se lo sumo dan 7. Entonces tenemos x menos 5 igual a 0. X menos 2 igual a 0. O sea que x vale 5 y x es igual a 2. Mira. Y no hay que alegrarnos ya que nos dieron las soluciones, porque ahora ¿qué vamos a hacer? Comprobar las soluciones, mira, el 2 y el 5. Entonces vamos a comprobar. Comprobación. Entonces pueden empezar por la que ustedes quieran. Voy a empezar por x igual a 2. Voy a empezar por esa. Entonces voy a cambiar en la ecuación el valor de x por 2. Y lo mismo vamos a hacer aquí. 3 por 2 menos 10, ¿verdad? Nos preguntamos, eso va a ser igual a logaritmo de 1 entre 2. Pues miren, si ustedes vienen e ingresan el lado izquierdo en la calculadora, este les va a dar error, ¿verdad? Es cosa que lo hicieran ahí, ingresar eso, logaritmo, eso. ¿Por qué me va a dar error? Porque usted, mire, si usted opera solo el argumento, aquí queda negativo 2 y aquí queda negativo 4. Miren, entonces negativo queda esto, miren. Y el argumento del logaritmo no puede ser negativo, ¿verdad? Por eso la calculadora da error. Entonces, esto significa que no es solución. Entonces, es lo que les mencionaba antes. Es verificar a ver si el argumento queda negativo con ese valor de x, no es solución. Entonces, vamos a agarrar el otro valor de la x, ¿verdad? Aquí es posible que los dos le cumplan, uno de los dos, o incluso ninguno de los dos. Entonces, no es que ya no me funcionó uno, el otro sí. No, a veces no, ninguno de los dos. Entonces, aquí vamos a cambiar logaritmo de 5 menos 4, miren, menos logaritmo de 3 por 5, era así, 3 por 5 menos 10, igual a logaritmo de 1/5, va a quedar aquí. Entonces, ahora si ustedes lo hacen en su calculadora, miren, por ejemplo, esto va a quedar logaritmo de 1 y logaritmo de 5, ¿verdad? Igual al logaritmo de 1/5, ¿verdad? Lo preguntamos. Ahora, miren, quedan argumentos positivos. A ver si estamos bien. Entonces, ustedes vienen e ingresan en la calculadora eso. Entonces, en el lado izquierdo, si se fijan, les va a dar 0.6989, que si lo redondean sería 69 no, o 70, pero ahí lo voy a truncar el ejercicio, ¿verdad? Y lo mismo va a dar en el lado derecho.
Entonces, ¿qué eso significa? Que el conjunto solución solamente es 5. La otra no es solución, mira. Entonces, ahí puede pasar que alguien diga, las dos son soluciones y las dos voy a ponerle. O les ponen de selección estos ejercicios y les ponen las dos opciones como selección. Eh, no, ¿verdad? Solo tienen que escoger la que tenga solo el 5, porque el 2 no cumple. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Dudas? Ustedes vieron la diferencia también entre los dos, ¿va? Entre los dos ejercicios. Cuando tengo todos los términos son logaritmos o cuando uno de los términos no es un logaritmo. Ahí vieron la diferencia que hacer. Entonces, solo para terminar, yo ya sé que ya a esta hora los despacho normalmente, pero solo quiero hacerles uno de esta guía nada más. Que les quede ahí a ustedes. Solo con este de la guía. Y ya con este terminamos. Pero es porque tiene algo distinto. Ese que ustedes miran ahí, ¿qué es la diferencia que tienen con ese ejercicio? Que los logaritmos, miren, un término no es un número en primera, ¿verdad? En primera, pero la diferencia con este ejercicio es que los dos logaritmos son de distinta base. Son de distinta base, entonces, ¿qué hacer? No puedo juntar esos logaritmos. Miren, si los logaritmos no tienen la misma base, yo no los puedo juntar, porque ahí cualquiera de uno de, suma de logaritmos se convierte en producto, pero no así nomás. Tienen que tener la misma base para poder juntar los logaritmos. ¿Cómo hacemos entonces cuando un logaritmo sea distinto al otro en la base? Entonces vamos a hacer que esos logaritmos tengan la misma base, miren. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar el logaritmo que de mayor base. Vamos a usar la fórmula de cambio de base. Tengo logaritmo de base 4 de x, entonces vamos a cambiar este logaritmo a de base. ¿A qué base lo voy a cambiar, Clic? Pues lo vamos a cambiar a la base del logaritmo menor, entonces a base 2. Entonces este logaritmo lo cambiamos a base 2 y tendríamos logaritmo de base 2 de x entre logaritmo de base 2 de 4. Miren, aplicando la fórmula de cambio de base. Y si ustedes vienen en su calculadora, ustedes pueden sacar cuánto es logaritmo de base 2 de 4. Si lo hacen en su calculadora, se van a fijar que les da 2. ¿Da? Lo pueden hacer, lo pueden verificar. Entonces miren que eso significa que en vez de poner logaritmo de base 4 de x, voy a poner logaritmo de base 2 de x entre 2. Miren, ya acá expresé este logaritmo que estaba en distinta base en base 2. Miren. Ojo, este 2 que está ahí, ¿verdad? No, este 2 que está aquí, no vayan a pensar que es que está dividiendo la base, está dividiendo a todo el logaritmo, ¿verdad? Ahora bien, si se fijan, tengo ese 2 ahí como que me lo hace como fracción, ¿verdad? Entonces lo vamos a quitar para no trabajar con la fracción. Entonces vamos a quitar ese, bueno, sí lo podemos quitar, pero lo que quiero que se fijen es lo siguiente. Miren que tengo logaritmo y tengo logaritmo, el mismo logaritmo. Yo podría sacarlo factor común, miren. Si lo saco de factor común va a quedar 1 y va a quedar 1/2. Miren, lo sacamos de factor común. ¿De acuerdo? Miren, lo sacamos de factor común. Como quien dice, fuera la X, lo saco, como que fuera una X, todo es el logaritmo, lo saco de factor común. Ahora, 1 más 1/2, esto da 3/2. Miren, multiplicado por el logaritmo de base 2 de X, miren, igual a 3. Ahora, ¿qué hago? Miren que tengo el logaritmo igual a un número, entonces lo que voy a hacer es despejar para el logaritmo. Este 3/2 va a pasar al otro lado. Miren, logaritmo de base 2 de X. Y este 3 lo viene a dividir el 3/2. Miren. Entonces hacemos logaritmo de base 2 de X. Y esto me va a quedar, si no me equivoco, 2. Entonces, háganlo ahí en su calculadora y les va a dar 2. Y bueno, logaritmo igual a un número. Vuelvo y uso la definición de logaritmo, o sea, paso de la forma logarítmica a la forma exponencial. Y esto me dice que sería 2 elevado a la 2 igual a x, o sea que x vale 4. Miren, y ahí está eso. Y podrían verificar ustedes que si la x vale 4, ahí está la solución. Miren, y ahí está, miren, la primera tendrían que escoger. Así de simple. Entonces, ustedes fijan, ahí están el ejercicio.
Esto era de la guía, mira. Entonces ya saben, si tienen logaritmos en distintas bases, pues toca usar la fórmula de cambio de base, ¿verdad? Pasar el logaritmo de base mayor al de menor, ¿verdad? Y pueden meter en su calculadora esto y da un valor exacto, pues lo escriben ahí, para que no estén trabajando con logaritmos ahí en todo caso. Y bueno, con esto cerramos hoy. No sé si tienen preguntas o dudas. Bueno, este último siempre se comprobaría, ¿verdad? Me imagino que Sí, se sí, siempre se saldría. cobra varilla. No lo verifiqué porque si X vale 4, miren aquí queda positivo, positivo. O lo tienen que hacerlo en la calculadora nada más ahí, sustituirlo y van a verificar que da 3, ¿verdad? Pero sí se tiene que comprobar, ¿verdad? Siempre las ecuaciones con logaritmos las tienen que verificar. Les recomiendo, por ejemplo, están bastante interesantes hacer el 47 y el 48 de la guía. Aquí se lo puede dejar en el documento, ¿verdad? Aquí se lo puede dejar. Están bastante interesantes. Aquí miren, en el 47, la base es X. Miren que la base está como X y la otra base es 2, ¿verdad? Entonces, aquí mi recomendación es este de la X, pasarlo a base 2, usar la fórmula de cambio de base. Ahí es mi sugerencia con el 47, ¿verdad? Y con el 48 es aplicar logaritmo a ambos lados. Ahora, ¿qué logaritmo le aplico a ambos lados? El logaritmo de base 5, porque aquí la base de este logaritmo me dicen que es 5, el que está como potencia. Entonces, apliquen logaritmo de base 5 a ambos lados y con eso lo van a resolver. Esa es mi recomendación para esos dos ejercicios. Entonces, ahí se los dejo para que no pasen aburridos. Igual trabajen la guía, ¿verdad? No pasen aburridos ahí esa semana de vacaciones. Entonces, trabajen la guía, ¿verdad?